Muy buenos días, mis queridos y amados radioescuchas. Es un placer estar con ustedes. Cada día tener vida es un placer y tenemos que disfrutarlo al máximo. Y hoy vamos a iniciar, bueno, de lujo. Tengo un matrimonio que, bueno, ¿qué les puedo decir de ellos? Son físicos, son coaches empresariales, conferencistas, escritores y unos seres humanos increíbles. Ellos son precisamente César y Ondina Popescu y nos van a hablar de la cultura de la productividad. Mis queridos amores, César, Ondina, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenos días. Buenos días, Adriana. Igual un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Buenos días, qué gran gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Adrián. No, al contrario, yo soy la honrada de tener unas eminencias como ustedes en este programa. Pues vamos a empezar con todo esta mañana y me gustaría que nos explicaran cualquiera de los dos, el que quiera. La primera pregunta sería, ¿qué es la productividad y por qué es importante? Claro que sí. Pues todos entendemos por la productividad esta capacidad natural o artificial para producir más, ¿no? Más por unidad de tiempo, más por unidad de superficie, más en nuestras vidas. Entonces, en resumen, es este poder de hacer más con los recursos que tenemos, ¿no? ¿Y por qué es importante? Pues sencillamente porque hoy en día, en especial hoy en día, no podemos ser competitivos si no somos productivos. Entonces, la productividad tiene un carácter impactante en la competitividad, tanto personal así como de las empresas. Fíjate que estamos diciendo personal y en las empresas, porque nuestro enfoque siempre va a ser eso. No podemos separar el ser humano de las organizaciones, que al final de cuentas las empresas están hechas no de las máquinas, no de las instalaciones, de los edificios, están hechos por los seres humanos y también para los seres humanos. Este es un asunto muy importante de entender que no tenemos que ser nada más productivos, sino más bien también disfrutar a raíz de esa productividad, porque productividad significa que vamos a tener suficientes recursos porque producimos, ¿no? Para poder vivir bien, para poder disfrutar la vida. Y esta es la era de la mente. En la era de la mente no es posible ser productivo si tú no disfrutas. Y esto se olvida un poquito en muchas empresas. Estamos trabajando con muchísimas y con muchísimas personas y productividad no se asocia con disfrutar. Y este es un gran problema porque al final de cuentas nosotros tenemos que vivir y tenemos que vivir bien y vivimos cada día, ¿no? De hecho, todo este asunto de la productividad empezó desde mucho tiempo, pero se agudizó, por decir así, en el momento en cual tuvimos escasez de recursos, ¿no? Entonces, cuando hay abundancia, pues no se pone este problema de la productividad. Pero cuando hay escasez de recursos, entonces sí nos ponemos las pilas, tenemos que ponernos las pilas para hacer más con lo que tenemos, ¿no? Y vaya que hoy en día vivimos unos días, les podríamos decir, interesantes, ¿no? Observan, por favor, qué pasa con la guerra entre Rusia y Ucrania. Allá es una falta de mentalidad actual, por decir así. Cuando la gente vive con esta mentalidad de escasez, con esta mentalidad también de si es tuyo no es mío, entonces dámelo, robarlo o competir de esta manera muy agresiva. Entonces, cuando estamos enfocados nada más en los recursos materiales, en los recursos de la tierra, entonces pasan estos horrores, ¿no? Que se están viviendo hoy en día. Entonces, esto es bien importante entender de que las cosas han cambiado. Sí, por supuesto, de que cuando se empezó a trabajar la tierra, más temprano te levantabas, por supuesto de que podrías sacar más provecho, como se decía, al día, ¿sí? Pero hoy en la era de la mente humana, y fíjense que esto es algo nuevo que muchos no lo quieren aceptar y no lo quieren observar,
El enfoque no es echarle más horas de trabajo. El enfoque debe de ser en echar horas de trabajo, pero con innovación, con creatividad, con inteligencia, con liderazgo. Tenemos que entender que esos tiempos de retos y cambios permanentes requieren desarrollar una inteligencia emocional para tomar una mejor decisión, para poder disfrutar, porque si no vamos a tener siempre esos conflictos. Y lo que está pasando ahora es nada más un reflejo de lo que está pasando adentro de nosotros, porque trabajando con muchas personas nos dimos cuenta que hay muchos miedos, hay muchos conflictos y estos son problemas que uno tiene que resolver él mismo para poder colaborar con los demás, porque si no, siempre vamos a tener estas guerras. Y este es parte de nuestro método científico con cual trabajamos, QONCE, y es parte de un liderazgo consciente que nosotros los apoyamos a ustedes para poder desarrollarlo. La productividad no es algo con cual nosotros nacemos porque de manera natural no somos productivos, tendemos a hacer muchas cosas, a desenfocarnos, a no ser puntuales y a no tener tantos resultados de manera natural. Por eso no nos podemos dejar con la manera natural, nos tenemos que desarrollar a nosotros mismos por medio de cursos de capacitación, de coaching y así podemos desarrollar este liderazgo consciente. Y miren, la productividad sí se debe de ver en el área donde estamos hablando, porque si estamos hablando así en términos generales, pues no vamos a poder llegar al grano, ¿no? Entonces hay dos tipos de actividades, ¿no? Principalmente a los cuales las empresas, así como la gente, se dedican, ¿no? Una es de producir, ¿sí? Productos, ¿verdad? ¿Ok? Y la otra son los servicios. La diferencia entre estos dos es que los servicios no son tangibles, la mayor diferencia, ¿no? Y entonces, pero también hay una ventaja inmensa. Los servicios son inagotables. Los servicios no los puedes guardar de un día por el otro, ¿no? Estamos dando un diplomado de prosperidad con física cuántica y neurociencias y el sábado pasado alguien nos preguntó, oye César, oye Dina, yo tengo un emprendimiento, ¿no? Y entonces ustedes dicen que la realidad que vivimos primera vez se produce en la mente humana, ¿no? Entonces la realidad es un reflejo de lo que traemos en la mente. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer de mi negocio una realidad de mi mente? Porque mi mente funciona de esta manera, pero mi realidad está estancada en producir cosas en el pasado, ¿no? Y entonces, miren, lo que pasa es que todos los países grandes, todos los países, vamos a decir, más avanzadas, se dedicaron mucho a la educación de la gente, porque el primer recurso que tiene un país no es el recurso natural, no es el petróleo, ¿sí? Hablando de esta guerra, no es los minerales. Claro, es importante tenerlos y qué bien que los tenemos, pero si quedamos nada más en quemar leña, en quemar gases, petróleo, etcétera, pues fíjense que estos se van a acabar. En cambio, la mente humana no se acaba nunca, es al contrario, más que la explotas, más produce. Es todo lo contrario como los recursos naturales. Entonces, por ahí tenemos que entender de que los servicios en un país civilizado, un país avanzado, representan 70% de su Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, Así cuando nos es. dedicamos nada más a agricultura, a explotar petróleo, ¿no? O cultivar. César Ondina, ¿qué factores influyen en la productividad? Hay muchos factores que pueden influir en la productividad, pero en esa era de la mente, la empatía es muy importante. O sea, esa inteligencia emocional con cual tú manejas los problemas que vas a tener cada día. O sea, no esperes que no vas a tener problemas, porque esto sería algo irreal. O
O sea, siempre en esos días de retos y cambios sí vamos a tener que resolver problemas. Entonces, además de la empatía, de esa inteligencia emocional con cual tú tienes que tomar el día a día, necesitas desarrollar esa capacidad de resolver los problemas y de entender que eso no tiene que darte miedo, eso no tiene que angustiarte, eso no tiene que generarte ningún otro conflicto interno, sino más bien te tienes que tranquilizar y te tienes que enfocar en tu desarrollo de la inteligencia emocional y en la creatividad. Sí, porque hoy en día no se pueden, de hecho, separar los productos de los servicios, ¿no? Entonces, cualquier producto tiene asociado un servicio. Y aquí interviene esta inteligencia emocional de cual estaba hablando Ondina, en especial para los servicios. Pero también en el área de producción. Nosotros en el área de producción tenemos que entender que necesitamos disciplina, necesitamos de reglas, necesitamos de procesos estandarizados. Si no hay este tipo de procesos estandarizados, entonces, pues no hay productividad. Y de hecho, un factor bien importante que afecta la productividad es la falta de disciplina de los que trabajan en la producción, la falta de cumplimiento de reglas o la falta de las mismas reglas, la falta de los mismos estándares. ¿Cómo ponemos estos estándares? Pero fíjate que en nuestro día a día hacemos lo mismo. No somos disciplinados en nuestros hábitos sanos, ¿no? ¿Y qué serían hábitos sanos? Pues sería, para empezar, desarrollar nuestra capacidad de tranquilizarnos, de no ser estresados. El estrés es nuestro peor enemigo. Entonces también un hábito sano sería comer sano, sería también desarrollar un poquito nuestra capacidad de hacer ejercicio, de no desgastarnos, de hacer cosas que incrementen la productividad, ¿no? Pero tenemos que prestar atención a esto desde el primer día, desde nuestros días, de nuestro día a día. Levantándonos, pues. Exacto, desde el momento cuando nos levantamos hasta que terminamos. Y además tenemos que disfrutar, ¿no? Entonces es este reto en balancear, en equilibrar entre nuestros hábitos que sean sanos y que sean, que tengan un proceso que durante todo el día presto atención a eso y también disfrutar, ¿no? Entonces, este es el reto de equilibrar todas esas partes, porque no vamos a poder ser productivos si nuestra parte física, nuestra parte material, no es en las mejores condiciones. Entonces, este es un factor también que influye en la productividad, nuestro estado físico y anímico. Y cuando estamos hablando de la productividad en la casa o la productividad personal, pero cuando estamos hablando de la productividad empresarial, entonces también las cosas todavía son más complejas. ¿Por qué? Porque allá ya no es una sola persona, son varias personas, ¿sí? Y entonces tenemos que armonizar todos estos estados mentales, estados anímicos, la actitud, ¿sí? Que es bien importante. Pero también tenemos que entender que en términos de números también la productividad tiene que verse como un equilibrio entre la demanda y la oferta. O sea, yo no puedo decir que soy más productivo a nivel empresarial porque produzco más, nada más, ¿sí? Tenemos que combinar o encontrar el punto de equilibrio entre lo que se me pide, o sea, la demanda, y lo que yo produzco, o sea, la oferta. Y entonces aquí es el clavo. Fíjense, equilibrio por todos los lados entre demanda y oferta, porque no puedo decir que a nivel organizacional voy a ser productivo cuando tengo mucha mercancía en la bodega, ¿sí? Que no se vende. Esta no es productividad. Esta es desperdicio. Es todo lo contrario, si se fijan, si se rebasa este equilibrio entre la demanda y la oferta. Y nos pueden contactar por nuestra página de Facebook César y Ondina o a un WhatsApp que tenemos que es 33 22 57 84 07. Lo voy a repetir.
33 22 57 84 07 para ofrecerles una solución personalizada. Porque otra cuestión en esa era de la mente es que cualquier problema que vamos a tener necesita una solución muy personalizada. Todos tenemos sueños y los mexicanos tienen grandes sueños y los pueden cumplir. Lo que pasa es que estos sueños, si no tienen una estrategia, un plan para aterrizarlos, hacerlos hechos, hacerlos logros, entonces se van a quedar así como son, como suenan, como son sueños. Entonces, por eso, nosotros como físicos sabemos resolver problemas. Y esto es algo bien importante entender. En esta era de la mente humana ya no hay recetas. Por ejemplo, México sabemos que está maquilando mucho. Y este es un problema principal de México porque esto es hacer más de lo mismo. En esta era de la mente humana ya no se hace más de lo mismo. Se hace más de lo mismo cuando ya se creó algo, o sea, cuando ya se innovó. Entonces, también la productividad se asocia ahora con la innovación y aquí intervenimos nosotros, ¿sí? Porque muchos dicen, ¿sabes qué? La productividad es 99% transpiración, o sea, repetir más y más y más procesos estandarizados, así como decíamos, ¿sí? Para producir más. Ah, ok, bien, pero tenemos que entender de que las necesidades de los clientes se cambian también. Y entonces, si producimos más como lo hacíamos antes, igual vamos a quedar, como decíamos, obsoletos. Entonces, para no quedar obsoletos, necesitamos de esta combinación entre la productividad y la innovación. Y eso empieza desde sus casas, desde sus familias. Por eso es cultura de la productividad. La productividad no la vas a llevar nada más en la empresa o en la escuela. La tienes que llevar en tu día a día, porque la vida pasa todos los días. Y todos los días tú tienes que construir prosperidad. Pero si tú no tienes esa productividad, si no eres productivo, pues no vas a poder construir la prosperidad, vas a construir escasez. Y lo que vemos con nuestros amigos y clientes es que siempre hay una fluctuación, ¿no? Una rotación de personal. Una rotación de personal, pero también en el día a día, en sus vidas personales, hay rachas de muy buenos días y rachas de muy malos días, ¿no? Eso es una indicación de que no eres productivo. A veces te sale, a veces no. Y tenemos que entender que con lo que tú estás haciendo en el día a día, eso haces. Creas tu productividad y cuando eres productivo, sí materializas tus sueños. Entonces, los buenos hábitos se hacen primera vez cuestionando tus hábitos. Entonces, parar, dejar de hacer lo que estabas haciendo, tanto a nivel personal así como a nivel organizacional, de tal manera de que tomas conciencia. Y entonces aquí viene esta parte del liderazgo consciente que nosotros lo fomentamos y trabajamos de uno a uno con los líderes de las empresas, pero también con los profesionistas, porque es importante entender de que si no se empieza desde la cabeza, entonces pues en las empresas no se van a dar por milagro, por arte de magia, los resultados. Y en su vida personal, la productividad empieza desde ustedes mismos. Y nosotros escribimos un libro en la mente del líder visionario que pueden encontrar en Amazon o pueden escribirnos por WhatsApp para orientarlos. Y voy a repetir de nuevo nuestro teléfono donde nos pueden encontrar. Es 33 22 57 84 07. Lo voy a repetir de nuevo. 33 22 57 84 07. Y aquí podemos diseñar una solución a la medida, tanto para tu vida personal, así como tu vida profesional, o también para tu empresa. O también nos pueden encontrar en nuestra página web, Wallspin, Conscious Business, wallspin.com, ¿sí? Y en nuestra página de Facebook, César y Ondina. Allá pues ponemos publicaciones cada semana, tanto para la productividad personal, así como para la productividad empresarial. Entonces, Fíjate qué curioso.
César y Ondina, ahorita que los oía con mucho cuidado, ayer me tocó dar una conferencia a puros jóvenes y yo les hablaba precisamente les decía que el éxito y el fracaso están ligados a nuestras pequeñas acciones que se llaman hábitos. Así es. Y les hablaba de eso, haz de cuenta que estoy conectada con ustedes. Y les decía que en esta era, precisamente en la era del conocimiento, pero no es ahora, lo dice la Biblia, con conocimientos se llenan las habitaciones de objetos valiosos y confortables. Y hoy lo que estamos viendo es una descomposición porque tenemos que aceptar que todo está como es la tecnología, pero mucho de la tecnología está generando pésimos hábitos en las personas. Es correcto. De hecho, la tecnología es algo muy bueno, pero es una herramienta. Si nosotros nos dejamos consumiendo demasiado esta herramienta, pues la herramienta nos acaba de consumir a nosotros y creamos adicción a la herramienta. Así es, estoy de acuerdo contigo. Pues mis amores, muchas gracias como siempre. Un gran gusto. Me encanta su participación. Les mando un abrazo. Te queremos mucho, Adriana. Yo también los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Vámonos a corte. Gracias. Con mucho gusto.